Esa exposición se hace sobre los aspectos de mayor relevancia en las diferentes perspectivas de género y educación. Los integrantes son Herminia Cabrera Zúñiga, Olga Rubí Palacios, María del Carmen Mutubajoy y Sabiniano Villadíaz. El título de esta exposición es Aspectos relevantes en las perspectivas de género. Esto es una herramienta conceptual que muestra la diferencia entre hombres y mujeres. Se da no solo por esa diferencia que la biología tiene entre los seres. Para dar desarrollo a esta exposición, responderemos a las siguientes tres preguntas. Primera, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de las perspectivas de género? Segunda, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de las perspectivas de género? ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y las perspectivas de género? En 1968, el profesor y investigador norteamericano Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género, en inglés, Sex and Gender, para oponerlo al sexo, significando el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres, subrayando de esta manera el carácter socialmente construido de las nociones de masculinidad y feminidad. Esas construcciones aparecen desde lo intelectual, como vamos a entrarnos más en esta primera parte. Se observará que los intelectuales hacen parte de esta historia y no solo fue una construcción intelectual por parte de las mujeres para las mujeres. Hubo grandes hombres intelectuales que han hecho parte de este proceso de las perspectivas de género. Citaremos autores con sus obras han enriquecido estos aspectos. Y después, para responder a la primera pregunta, nosotros mostraremos desde la prehistoria hasta la actualidad cómo un colectivo de académicos, filósofos, sociólogos, escritores y artistas y demás han escrito para tener ese fundamento epistemológico para llegar a la igualdad. Nosotros como grupo empezamos con la prehistoria, donde el estudio de la historia humana reafirma que somos seres sociables y que la sociedad decide sus formas propias de organización a través de las tradiciones culturales. También en la prehistoria se puede observar que en los descubrimientos de las pinturas de manos han tomado gran importancia, ya que se ha puesto en evidencia que los rituales de los hombres en las sociedades primitivas no se mezclaban con los de las mujeres. Engel Marx, 1846, escribieron que en todas las sociedades ha existido una división de trabajo por sexos. ¿A dónde nos ubicamos ahora? Acá en la Edad Media, ese rol de género que tuvo esta parte de la historia, es importante resaltar que la iglesia jugó un papel muy importante para la construcción de concepto de mujer. En la Edad Media, solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios. Se encargaba del cuidado y la educación de los hijos y hijas, de la organización, de los empleados, de la casa y de la economía. Se debe resaltar a una gran mujer de este periodo histórico, en 1412. Nace en la ciudad de Domremy, Francia, la santa y heroica Juana de Arco, hija de campesinos acomodados. Fue una joven líder en una época de conflictos en la Guerra de los 100 años. Ahora nos encontramos en la Edad Moderna,
donde se resaltan grandes cambios en la sociedad, y no solo tecnológicos, también en la política y en la economía. Algunos de los cambios más importantes se deben a la apertura de las rutas oceánicas, a la revolución científica, a la ilustración, la revolución industrial, burguesa y liberal, que en su conjunto dieron pie a la Revolución Francesa y las luchas de independencia en América. El humanista Juan Luis Vives fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XVI. Él publicó en 1523 y 1528 dos textos: La formación de la mujer cristiana y Los deberes del marido. En estos siglos hay más producción intelectual sobre el género y aportes a la educación. La educación debe ser accesible a todos por igual y, por lo tanto, todos pueden participar en la vida pública, y además de ser el primer pensador que hizo de la igualdad una categoría fundamental de la filosofía social, opuesta a la idea de la igualdad natural, que supuestamente prevaleció cuando la humanidad vivió condiciones presociales y prepolíticas. Por otro lado, vamos a ahondarnos a dar respuesta a la segunda pregunta en relación a la mujer, los derechos humanos y esa construcción de perspectiva de género. Acá la equidad de género es relevante en cuanto a que esa igualdad se dé no solo en la palabra, sino que entre los legislativos. Es muy importante resaltar que esta eventualidad empieza a tejerse desde el post de la Revolución Francesa, donde aparecen escritoras como Olympia de Gaulle, 1745-1793, quien es considerada también una de las precursoras del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791 y precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1789, en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, propuesta en la Revolución Francesa. Así empezamos con enfocar esa relación para la construcción de las perspectivas de género. En este grupo de trabajo, en la maestría de educación de la Iberoamericana, proseguimos con de Gaulle, quien reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados. Entre estos, el derecho al voto, al ejercer cargos en el gobierno y hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como la educación. Otra gran representante es Marie Wollstonecraft, quien en 1792 escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra en la que condena la educación que se daba a las mujeres porque las hacía más artificiales y débiles de carácter, y porque deformaba sus valores como nociones equivocadas de la excelencia femenina. Mary Wollstonecraft solicitó a las autoridades de su época que reformaran las leyes para terminar con las tradiciones de subordinación femenina. Aquí se observan grandes eruditas del feminismo inglés, tales como la profesora Lucretia Coffin Mock, que se inspiró en la defensa de sus derechos al descubrir
que sus compañeros profesores recibían el doble de sueldo que ella. La escritora y abolicionista Harriet Beecher Stowe contribuyó con sus escritos a la cristalización de los sentimientos militantes contra la esclavitud y al desencadenamiento de la guerra civil en pro de los derechos civiles. Lucy Stone abogó en sus clases en contra de la esclavitud y a favor de los derechos de la mujer. Harry Taylor Miller, 1808-1858, promovió ensayos sobre la situación de la mujer y el matrimonio en su artículo La emancipación de la mujer, 1851. Establecía bases para el sufragio femenino. Cabe también destacar en la sociedad-democracia alemana a la maestra Clara Zetkin, quien en 1892 decide dedicarse al escribir en la sección femenina del diario socialdemócrata llamado La Igualdad. Ya en la modernidad, la mujer tiene una parte muy importante y es de gran feminismo del siglo XX. Tras las efervescencias feministas de las primeras décadas de este siglo, los años 40 al 60 se caracterizan por la decadencia del movimiento de liberación de las mujeres. La transformación que ha tenido el concepto de equidad proviene en gran parte de las luchas que se protagonizaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el movimiento feminista denominado de primera ola. Una de las primeras y quizás más conocidas feministas fueron la escritora, novelista y catedrática francesa Simone de Beauvoir y Betty Friedan. Cabe aclarar que las feministas no pretendían que la mujer fuera lo contrario al hombre, buscaban ser un otro verdadero, el reconocimiento de su particularidad como género y no solo como opuesto al masculino. Por último, vamos a dar respuesta a esta tercera pregunta sobre cómo se genera ese encuentro entre la educación y la perspectiva de género. Y es entrar a hablar de la coeducación como ese método educativo que nos muestra la igualdad de género, ya que no haya esa discriminación por razón de sexo. Tenemos una evolución, la cual se ve a lo largo del debate histórico. Han existido una serie de términos anteriores al de coeducación. Así tenemos la escuela mixta, que se ha opuesto a la escuela separada, a la segregada o a la paralela, hombres y mujeres. Deben recibir una misma educación. Sin embargo, el concepto de educación igualitaria no se ha mantenido con la misma significación, siempre ya que ha evolucionado en función de las posiciones de las mujeres en la sociedad en cada momento histórico. La educación en general ha sido vista como uno de los instrumentos necesarios para fortalecer y asegurar el crecimiento y el desarrollo de los países. El género es una categoría útil para el análisis histórico. Se define como elemento constituyente de las relaciones sociales, centradas en las sexuales, lo que implica el estudio del símbolo culturales, que son representativos de manera diversa. Los movimientos feministas hicieron su labor desde las primeras décadas en diversos países europeos y los Estados Unidos para promover el voto, lograr la legalización del aborto, la participación de la mujer en la vida política, económica y el acceso a la educación superior. La educación como derecho público debería estar
presidada por el principio de la equidad. Para ello, las estrategias compensadoras tendrían que ser reforzadas para conseguir una mayor igualdad y el desarrollo pleno e integral del alumnado, sin renunciar a la calidad educativa. El desarrollo de la coeducación en los centros educativos es una tarea necesaria que deriva en el replanteamiento en conclusión, y desde el ámbito educativo se deberían fomentar medidas y objetivos tales como la atención especial en los currículos en todas las etapas educativas, al principio de la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas, estereotipos que supongan discriminación entre sexos, con especial consideración a los libros del texto y materiales educativos, la integración del estudio y aplicación del principio de la igualdad en las actividades de formación inicial y permanentes del profesorado, la promoción de la presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos de control y de gobierno y de coordinación docente de los centros escolares. Gracias por su atención. Thanks for watching.